la charla la vamos a dividir en 4 bloques, ¿vale? Un primer bloque que va a ser un poco sentar esas bases de la tributación en España, cómo tributan las apuestas deportivas en España, cuáles son los límites y un poco, ya os digo, generar esa base. Vamos a tratar de diferenciar entre una persona que recibe ingresos, ya sea asalariado autónomo, con otra persona que, por ejemplo, no puede recibir ingresos, como podría ser un estudiante. ¿Vale? Después, el siguiente bloque nos vamos a centrar en qué pasa si llega la multa o si me llega esa notificación, ¿vale? O sea, no volvernos locos. Vamos a ver cómo ir paso a paso, ir asimilando esa notificación y cómo podemos al final solucionarla o tratar de minimizar el impacto. Ya en el tercer bloque, ya sería por la final, vamos a tratar de, como decía, de descubrir cuál es si este modelo actual de impuestos está bien, no está bien, lo podemos mejorar, es justo, es injusto. Y ya al final, si nos da tiempo, pues serían contestar las preguntas del chat. Y nada, lo primero, José Manuel, sí que me gustaría dejar una base, ¿no? Una base de conocimiento para que todo el mundo pueda dejar ya todos estos mitos, que hay muchos mitos acerca de los impuestos, que si por encima de 1.000 no, o sea, por debajo de 1.000 no hace falta declarar, que si 1.500, que si 1.600. Entonces, la primera pregunta que te hago es, teniendo en cuenta, como hemos dicho, estas dos situaciones, un asalariado y un autónomo, o sea, alguien que recibe dinero y luego estudiantes, ¿cuáles son los límites en cada caso? O sea, ¿a partir de qué cantidad se puede empezar ya a... Bueno, se tiene la obligación de declarar? Bien, sí, vale, genial. Pues a ver, lo primero que hay que tener claro es que las ganancias obtenidas por apuestas deportivas sí tributan, no es dinero que esté gratis ni esté exento, aunque muchas personas a veces caigan en este tipo de mitos y demás. Se incluye dentro de la declaración de la renta, pero puede surgir la casuística de que no estés obligado a realizar la declaración de la renta por X circunstancias, y esas circunstancias pueden ser que no llegas al umbral de los ingresos. Entonces, ¿qué ocurriría en los casos? Si no tienes ningún otro tipo de rendimiento, vamos a poner un ejemplo facilón, no tienes ningún otro tipo de rendimiento y ganas 800 euros en apuestas deportivas, no llegas al umbral, que son 1.000 euros para tener que declarar las apuestas deportivas, simplemente si solo tienes esto. Es decir, existen otra cifra, 1.600 euros, como bien has comentado, que a veces causa confusión, pero esto serían 1.600 euros si hubiera retención. Es decir, si la casa de apuestas me retiene un dinero, como cuando ocurren unos dividendos o en una venta de fondos de inversión, aquí serían 1.600 euros, pero no es el caso. Las casas de apuestas no retienen jamás. Luego nos iríamos a 1.000 euros como umbral. Pero esto sería simplemente si no tenemos otro tipo de rendimientos y solamente tenemos las ganancias en apuestas deportivas. ¿Qué ocurriría si fuese un asalariado que gana pues más de 22.000, que ya tengo la obligación de hacer la declaración de la renta? Ya tengo que declararlas sí o sí, aunque gane 10 euros. Si tengo que hacer 10 euros con las ventas, ya directamente tendría que incorporarlo dentro de la declaración de la renta. Entonces, otro ejemplo que podemos poner son deducibles aquellas pérdidas. Si, por ejemplo, gano 1.000 euros en una casa de apuestas, pero pierdo 700, voy a tributar sobre 300 euros del beneficio neto. Entonces, tenemos en cuenta que la tributación existe sí o sí, y otra cosa muy distinta es que no nazca la obligación de presentar la declaración de la renta, que esto es muy diferente. Entonces, primero que nos tenemos que quitar es ese mito de solo tengo que declarar si gano más de 1.000 euros en apuestas deportivas. Es incorrecto. Una cosa son los umbrales y otra cosa es la obligación de incorporarlo dentro de la declaración. Vale. Entonces, alguien que tenga otros ingresos y que gane menos de 1.000 euros en apuestas deportivas también lo tiene que declarar. O sea, las apuestas deportivas es desde el primer euro que... Exacto. Vamos a imaginarnos, tengo salario de 30.000 euros, ya tengo que hacer la declaración de la renta y he ganado solo 50 euros en apuestas deportivas. El umbral para declararlo no empieza en los 1.000, empieza a partir del primer euro, que esto es un error muy común, y es que nos han llegado muchos requerimientos por esto. La gente decía, no, es que directamente, como no había ganado más de 1.000 euros, yo pensaba que no tenía que declarar. Sí, tenías que declarar desde el primer euro ganado. De hecho, este es el primer mito, ¿no?, del que hablaba al principio. Yo esto lo he leído en multitud de páginas web de todo tipo
es como algo que se ha metido en el colectivo de la gente, o sea, en la mente, y es que se repite en todas las páginas web que leo de impuestos. No sé si es que se copian unas a otras A ver, o qué pasa. hay mucho copy-paste y es un mantra y la verdad es que es un problema porque desmitificarlo esto, porque claro, nosotros igual nos llegan referencias. No, mira aquí, no, la Ley General Tributaria, las obligaciones del IRPF son estos realmente. Entonces, esto que queda a la comunidad bien claro que si ya tienes obligación de declarar, tienes que declarar cualquiera que sea el importe de la ganancia. Vale, y una vez, vale, ya sabemos, vale, ya hemos puesto los límites. En el caso, por ejemplo, de un estudiante, o sea, vamos a imaginar la situación de un estudiante que en la comunidad de Buenos tenemos alguno, no tiene ingresos de ningún tipo. Si gana menos de 1.000, entonces no tendría que tributarlos. No tendría que hacer la declaración de la renta y, por tanto, no incorporar ese rendimiento. Sí que es verdad que has obtenido el rendimiento, sería tributable, pero como no nace la obligación, no tendría que realizar declaración de la renta. Para que os hagáis una idea, sería asimilable a una persona que ha tenido un trabajo y ha ganado 6.000 euros, no llega al umbral, no declara en la renta. No significa que no haya obtenido un rendimiento, sí, pero como no tiene que hacer declaración de la renta, esto no entra. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque si una persona tiene pocos ingresos, no va a tener que tributar tampoco, porque hay un mínimo, que es el mínimo personal y familiar, que son 5.550 euros, que por cada persona, por mero hecho de ser contribuyente, se le descuenta de sus rendimientos. Luego, una persona que gana 800 euros en apuestas deportivas y no tenga otros ingresos, puede hacer la declaración de la renta, pero es que le va a salir a cero, porque realmente se lo come, por así decir, se minora en la deducción del mínimo por familiar y personal, de 5.550 euros. Entonces, por esto básicamente ni siquiera obligan, porque al final es un trámite a la administración que no le interesa, no porque si ellos vieran que pueden sacar partido, aunque sea un euro de tributación, ya estarían obligados, pero es que no va a salir a pagar en este caso. Vale, entonces, el caso del usuario medio de Winerods que entra con unos fondos pues de 2.000, 3.000 euros que haya ahorrado como pueda y al cabo de 6 meses pues ha ganado eso, otros 3.000, 4.000 euros. ¿Eso tendría obligación de declararlo aunque luego no tribute? Tendría obligación de declararlo porque ha superado el umbral de los 1.000 euros. Si esa persona, estamos hablando del caso del estudiante, que no tiene otro tipo de ingresos, no le saldría la renta a pagar, porque se ingresaría como ganancia patrimonial de no deriva de elemento patrimonial de 3.000 euros, pero se minoraría con la base del mínimo personal y familiar. Luego, aquí, interesante a la gente, y yo esto lo animo, haz la declaración porque estás obligado y va a ser peor que luego vengan, te requieran, te pongan a sancionar por no haberla hecho cuando realmente no había tributación, pero pueden hacerlo. Entonces, mírate la declaración y directamente es que va a salir a cero. Si tienes poquitos rendimientos, 2.000, 3.000 y no tienes ninguna otra casuística más, sí. Y esto también me gustaría comentarlo, es importante porque también hay otro mito y es que cuando haces la declaración de la renta ya la tienes que hacer años posteriores. Esto es mentira. Es rotundamente falso. Solamente cada año se mira la casuística. Si yo en el 2024 he tenido una casuística que me obliga a declarar estos 3.000 euros de apuestas deportivas y en el 2025 no llego al umbral de los 1.000 euros, no tengo que hacer la declaración de la renta. Un año no vincula siguientes. Esto es importante también y hay mucho mito con ello. Sí, sí, también la había escuchado yo. Luego teníamos más adelante, pero si queréis la pregunto ya, porque, bueno, aprovechamos que estamos hablando del tema. A ver, nos han preguntado estos días justo este caso, ¿no? O sea, si yo tengo la obligación de hacer la declaración de la renta, pero no voy a pagar impuestos, entonces, como no voy a pagar impuestos, pues no la hago, en plan, bueno, sí, como no me va a tocar... No quiero que sepan. Puede ser un problema porque realmente puedes sancionar por no hacer la obligación formal que es la declaración de la renta. Al final, que no exista cuota a pagar no significa que no tengas obligación y no significa que no puedan sancionar. Pueden sancionar perfectamente porque has omitido una obligación. Entonces, hay dos tipos de sanciones. Luego hablaremos más adelante de las sanciones que lo tenemos previsto. Y una sanción es con cuota a pagar, que varía en función de cuánto me salía a pagar, y otra que es sin cuota a pagar. Y a veces puede darse la circunstancia de la sanción sin cuota a pagar salga más cara porque cuando hay cuota a pagar va sobre un porcentaje de lo que te tocaba pagar. Entonces, imagínate, si me van a sancionar con un 50% sobre 100 euros que me tocaba pagar, me sancionan con 50, pero si es una informativa o sin cuota a pagar serían 200 euros. Luego, importante,
aunque salga cuota no a pagar, aunque no salga cuota a pagar, presentar la declaración, porque la sanción puede venir y puede ser incluso más alta que con cuota a pagar. Entonces, importantísimo realizarla. Recomendación 100%. Vale. Y luego ya, pues, para también tener una idea de la gente que pueda ser el primer año que gana dinero con Winner Odds o lo que sea, alguien que solo tiene ganancias del juego y supera los 5.500 de umbral, por ejemplo, pues que gana 8.000 euros, le ha ido muy bien, 8.000 euros en un año, ¿de qué orden sería lo que le tocaría pagar? Para hacernos una idea. Aquí estaríamos en el primer tramo de IRPF, que es el 19%, pero el 19% minorando el mínimo personal y familiar. Luego vamos a suponer, a grosso modo, que fueran 3.000 euros de diferencia entre los 5.500 y lo que ha ganado, pues sería el 19% de esos 3.000 euros. La verdad es que aquí es en los pocos casos en el que la fiscalidad de apuestas deportivas es algo benévola. Luego hablaremos más adelante también de ello, pero luego los tramos empiezan a dispararse porque va por la base imponible general, al igual que un salario, y son muchísimo más altos. Pero el primer tramo es un poquito más benévolo y sería el 19% sobre la cantidad que nos salga neta, restando el mínimo personal y familiar. O sea que más o menos el 19% de 3.000 euros, pues unos 560 euros, ¿no? 570, sí. 580. Vale. De hecho, más adelante... Para hacerse una idea. Sí, de hecho, más adelante un usuario nos pregunta, bueno, ya lo veremos más adelante, pero nos preguntaba que cómo podíamos, ¿no?, intentar hacer algo, ¿no?, para optimizar esa carga fiscal que ya llega a un punto en el que ya la tienes tan alta y si encima le metes apuestas deportivas, pues ya... pero bueno, ya lo veremos más adelante. Después, bueno, ya sabemos límites, ya hemos visto que incluso hay una situación incluso ciertamente benévola para la gente que no tiene ingresos, ¿no?, por así decirlo, ese mínimo familiar te beneficia un poquito. Y ahora ya sabemos qué cantidad hemos ganado por apuestas, ¿vale? Ya sea porque hemos llevado un seguimiento nosotros con nuestros Excels y nuestras cosas, o ya sea porque lo hemos visto en el borrador de Hacienda, que a partir que desde el año pasado, ya sale ahí en datos fiscales la cantidad. En teoría, que ahora te preguntaré sobre si es muy fiable o no esa información, pero una vez ya sabemos esa cantidad, ¿cómo se hace? O sea, quiero decir, ¿esto lo puede hacer una persona, lo mete en una casilla, es sencillo o es súper necesario, por ejemplo, contactar con una empresa como la vuestra o...? Sí, no es una declaración excesivamente compleja, por suerte lo tienen bastante simplificado y habría que irse dentro del apartado de la declaración de la renta, ganancias patrimoniales no derivadas de transmisión, que para el que aterrizando un poquito esto significaría que tengo una ganancia, he ganado patrimonialmente algo, pero no he vendido nada, porque realmente no he vendido nada, sino que ha sido a través de apuestas. Y aquí vamos a encontrar un apartadito que indica cuánto hemos tenido de ingresos y cuántas pérdidas, o sea, cuántos beneficios y cuántas pérdidas. Y al programita lo metea. Es decir, pues digo que he tenido 1.000 euros de ganancia, esto me vendrá en los datos fiscales de la declaración de la renta, aunque recomendamos, luego insistir en ello, llevar un registro personal porque a veces falla, y las pérdidas que has tenido. Y aquí ya directamente te aparecerá la ganancia, en este caso del ejemplo que estamos diciendo serían 300 euros, automáticamente en renta web te calculan directamente cuál es el tipo impositivo aplicable y no tienes tú que hacer ningún tipo de cálculo manual. Esto es como todo, si te da reparo, respeto y prefieres estar 100% seguro, pues contrata una asesoría, nosotros lo hacemos sin problema, pero también es verdad que si te gusta el mundillo y no eres excesivamente neófito en la materia, puedes perfectamente hacerla tú mismo. O sea que aquí, a gusto del consumidor, no es excesivamente complejo, pero si quieres estar seguro, mejor tirar de ayuda profesional, sobre todo si ya las ganancias son un poco cuantiosas, que sí que nos hemos encontrado algunas ganancias importantes que en el fondo un resbalón aquí puede dar lugar a más de un susto. ¿Y cómo sería el procedimiento si, por ejemplo, quisiéramos hacerlo con vosotros o cómo sería simplificando? Sí, con nosotros directamente lo que realizamos es, bueno, nos contacta el usuario y directamente, cliente, directamente solicitamos nosotros a través de la referencia que le solicitamos al usuario los datos fiscales, vemos en los datos fiscales y normalmente siempre preguntamos al apostador, al usuario, oye, esto es lo que tiene Hacienda de ti. Revisa si pudieras tener un control o si puedes echar un vistazo a tu cuenta que realmente tenga sentido.
infórmanos de ello. Entonces, ya con esa información, normalmente cada casa de apuestas genera también un informe. Lo que pasa es que esto puede ser un poco contraproducente porque el informe que genera la casa de apuestas va a estar en consonancia casi siempre con lo que ha informado Hacienda. Luego, rara vez ahí va a fallar. Entonces, sí que es bueno si una persona tiene un control interno y demás, que revise si los números tienen sentido. Entonces, una vez que ya tenemos toda esa información, nosotros elaboramos la declaración, le pasamos al cliente una predeclaración para que eche un vistazo y si surgen dudas se comentan y se atienden, y una vez ahí ya, pues a presentar. O sea, que básicamente sería simplemente mandaros la cantidad y presentarla y ya está, ¿no? Porque sí, al final... simplificar mucho al usuario, porque sí que es verdad que hay alguna otra plataforma que acribilla preguntas y demás y a veces son totalmente innecesarias. Nosotros, una vez que cogemos los datos fiscales, hacemos preguntas de rigor porque realmente las necesitamos, pero no abrumamos con datos porque esto muchas veces es contraproducente a la persona que dice, mira, es que al final me está llevando más tiempo rellenarte formularios y hacer cosas que hacerla yo mismo directamente. Por eso sí que nos gusta un poco que deleguen lo máximo posible en nuestra experiencia. Bueno, ahí está el tema de lo que comentabas, ¿no? Que probablemente el informe que te da la casa de apuestas es también lo que le llega a la DGJ, Justo. pero puede tener errores, especialmente en casas que han cerrado durante el año. O casas que han cambiado de dueños o que han cambiado de sistema, cosas así, puede haber errores. Entonces, en caso de que detectes esos errores, que, bueno, a mí me pasó una vez en una casa en concreto, Planet Win 365, que desapareció, y ellos reportaron pérdidas. Y en el informe que a mí me habían pasado reportaron pérdidas cuando no era así. Entonces, o puede pasar el caso contrario, que digan que he tenido más ganancias de las que realmente he tenido. En ese caso, ¿vale la pena intentar corregirlo? ¿O depende de la cantidad? ¿O es muy difícil y hay que apechugar? Esto es un buen melón, porque si pasa el caso primero que has dicho, en el que tú estás declarando más ganancias de las reales, Hacienda va a preguntar. Hacienda, oye, pues encantada, me estás dando un dato que me beneficia. Pero si hay mucha discrepancia, van a venir un requerimiento y nos va a tocar, al final, la prueba recae sobre el contribuyente y nos va a tocar a nosotros argumentar que realmente existen estas pérdidas, esta discrepancia de datos. Entonces, aquí nosotros normalmente evaluamos un poco, porque si la diferencia es pequeña, al final te vas a meter en una guerra de requerimientos, en una guerra de pruebas para, no sé, 20 euros. Dices, mira, es que con un lazo directamente, no te metas en este berenjenal, pero que si la suma es más cuantiosa, entonces ya sí que merece la pena. Entonces aquí hay que evaluar caso a caso en función de si van a preguntar, primero, y segundo, lo que nos va a tocar lucharlo en caso de que haya mucha discrepancia. Vale. Sí, aquí al final es el coste de oportunidad, ¿no? Del tiempo que gastas, recursos, con lo que tienes que sacar. Tengas una información muy bien argumentada para que luego no te la tumben, porque si realmente al final lo que tienes es un Excel que te has hecho tú, eso no le va a servir a la agencia tributaria. Luego, ¿qué tienes? ¿Tienes algún pantallazo? ¿Tienes algún histórico un poquito más en firme? Sí, pero con una palabra tuya contra la mía, ahí va a ganar Hacienda, sí o sí. Sí, que el problema yo creo que ocurre en este mundo, ¿no? De las casas de apuestas y tal, que no emiten informes, pues yo qué sé, no son oficiales, por así decirlo, ¿no? Tampoco, no es un certificado que te puedas descargar tu banco. No tienes son obligatorios. Exacto. Pero es que no tienes pruebas tampoco. Quiero creer que dentro de poco ya esto irá mejor, pero como vamos cambiando un poco con la dinámica y está en pañales, pues hasta ahora, ya sabéis, antes ni siquiera venían los datos fiscales, luego era fiarte y ahora ya por fin vamos dando pasitos pequeños, pero están los datos fiscales. Pero sí, de momento no hay nada oficial que podamos demostrar a ellos con la agencia tributaria. Vamos, que nos tienen pillados por el cuello, por decir algo suave, vamos. Luego teníamos también otra pregunta que se ha hecho muchísimo. Yo pienso que es una pregunta de muy fácil respuesta para ti, pero no sé, se ha hecho tanto que la voy a lanzar. Supongo que lo preguntarán gente que es autónomo o que puede deducirse gastos, ¿vale? Y que si te puedes deducir, pues el pago de herramientas, de tipsters o incluso pues utilizar pues eso, tu internet, tus ordenadores, bueno,
Que si te puedes deducir los gastos de la actividad, ¿no? Por así decirlo, del juego, si es posible, si no. No se te oye, ¿no? Estás muteado. Espera, que le desmuteo. ¿Ahora se me escucha? Sí, perdón, sí. Se había desmuteado. Quizá fui yo, aquí, al igual que si una persona invierte pues, en acciones y no se puede deducir el ordenador o los informes que compre y demás, si eres un apostador, por así decir, particular, el gasto no es deducible a título personal. Entonces, ¿cuándo se podría deducir? Y esto también es una buena pregunta, es cuando se considerase actividad económica. Entonces, para ello debería ser una actividad económica que realizas, soy apostador profesional. Pasa que esto todavía también está muy, muy en pañales, como decía antes, con el tema de los informes, porque hasta que cierto lo consideran una actividad, pero bueno, en ese caso sí que sería deducible, pero si yo apuesto a título particular, gasto en tipster, gasto en herramientas y demás, lamentablemente el gasto no es deducible. Ni siquiera existe la casuística de que, como cuando hay una comisión que te cobra un fondo de inversión por venderlo, aquí no, ni siquiera existe el apartadito donde diga, no, gastos deducibles por apuestas deportivas. Luego sería gasto que corres por tu cuenta, pero no deducible de ninguna de las maneras. Luego también, otra pregunta también, porque ya que estamos en este tema, te voy a hacer todas las que están relacionadas con el tema y que me las han preguntado. Genial. Vamos, todas las mismas. Esta es un poco peliaguda, pero no queremos hacer aquí apología de evasión ni de nada. Por supuesto, hay que pagar los impuestos que nos tocan y si no, pues te vas a otro país, no lo sé. Pero preguntan mucho. Vamos a ver, si tengo dinero en Skrill, si tengo dinero en Neteller, que son monederos virtuales, por si alguno no lo conoce en el chat o en cualquier situación. O, por ejemplo, utilizo un neobanco estilo Wise, o si tengo criptomonedas y utilizo casas de criptos, luego retiro a criptos. ¿Hacienda sabe algo o tiene mecanismos o tiene herramientas para saber realmente todos estos movimientos que hago, digamos, fuera de cuentas bancarias españolas? ¿O tú qué opinas? Claro, aquí dependería mucho del tipo de cuenta bancaria. Sí que es cierto que cada vez hay un control más férreo, y sobre todo en la Unión Europea hay mayor transparencia y demás, pero en determinadas, si yo tengo un wallet frío de cripto, tengo este tipo de herramientas, aquí Hacienda de momento no tiene rastreo. Otra cosa es, que no tenga rastreo solo significa que tenga más difícil saber que has tenido estas operaciones, pero no exime de que tengas que tributar por ellas. Otra cosa importante también es saber que existe un modelito que es el modelo 720, que en el momento en el que tienes más de 50.000 euros en un determinado bloque, como cuentas corrientes, acciones, inmuebles y demás, tienes que declararlo a Hacienda. Entonces, aquí ya depende de cada uno, de tener el dinero en un Skrill no te libra de tributar, pero sí que es cierto que el rastro y el control por parte de Hacienda es menor. Pero también planteo otra cuestión. Al igual que hace unos años tampoco era frecuente que tuvieran acceso a las ganancias en casas de apuestas, poco a poco se va teniendo cada vez más acceso a la información y dependiendo de determinadas colaboraciones que van haciendo con la agencia tributaria, puede que ahora no tengan conocimiento, pero a lo mejor tienen conocimiento de 3 años y es un ejercicio no prescrito, informan de los últimos años hacia atrás. O yo me guardaría mucho, pero claro, esto ya es muy personal, de hacer movimientos que puedan llevar a luego sanciones y multas importantes. Vamos, que si consiguieran realizar esa trazabilidad, es que, vamos, sería totalmente legal que te pudieran exigir esas ganancias que has obtenido en Curazao o en Malta. También es un error común. Pensamos que por tener dinero fuera o en determinados organismos no se tributa por ello. No, incluso si yo tengo un piso alquilado en Francia, tengo que tributas por la renta mundial española, tengo que tributar por esa renta del piso en Francia. Otra cosa es que luego haya convenios de doble imposición entre países y se menore la carga fiscal. Pero no se tributa solo por lo que tengo en España. Como contribuyente español, si eres residente fiscal en España, tributas por la renta mundial. Esto es así. Lo que pasa que erróneamente se cree que no se puede llegar a tributar porque el control es menor, pero no significa que no se tribute.
Muy bien. Pues todo claro. Están haciendo preguntas sobre la prescripción de delitos, pero bueno, o de delitos o de la obligación. Pero como vamos a pasarnos ahora al segundo bloque, si no hay más preguntas, Miguel, por esta parte. No, en esto, bueno, luego sí que me gustaría, para que no se me olvide, hablar de las sanciones, de cuánto pueden ser, tramos, Sí, pronto pago, vamos etcétera. Sí, vamos ahora sí con esa parte. Que sería el segundo bloque, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Cuando me llega una multa, ¿no? Ayer, José Manuel, tú no lo habrás leído, pero ayer enviamos un email para anunciar este directo y en el asunto del mismo pusimos algo así como notificación, agencia tributaria, tal, ¿no? Un poco siguiendo el modelo oficial y tradicional buen y copy. es que y mucha gente, ¿no? Nos mandaron mensajes, pues un poco, pues eso, un poco cagados, ¿no? Algunos se lo llegó a creer, ¿no? Y es que pasa esto, ¿no? Cuando te llega una multa, ¿no? Que a mí me ha llegado alguna vez alguna multa de Hacienda que a lo mejor era cualquier tontería, porque yo de momento no he recibido ninguna notificación y ya te cagas vivo. Y queríamos saber, y si me llega una multa o una notificación, ¿qué es lo primero, como asesor fiscal, qué es lo primero que hay que hacer? ¿O Vale. cómo podemos? Genial. Pues lo primero, quitarse el miedo. Yo sé que es muy difícil. De hecho, recuerdo un Halloween que llevaron a un niño disfrazado con una notificación de la agencia tributaria, que es muy famoso, porque es que está claro, las cosas dan más miedo que Hacienda. Entonces, primero respirar, no entrar en pánico y que te llegue una notificación no significa que estés multado. A veces solamente quiere controlar, justificar y demás. Son muy preguntones. Entonces, a partir de aquí puedes llegarte diferentes tipos de notificaciones. Una de ellas, y es la más leve, por así decir, es el requerimiento de información. Ellos te van a pedir que justifiques ingresos que por sus cuentas no están bien o creen que no están declarados. Entonces, aquí lo que siempre recomendamos, porque esto es muy importante, te llega un requerimiento que es la fase inicial, por así decir, un procedimiento, y es contestarlo. Porque muchas veces, por miedo, lo que hacemos el avestruz, lo dejamos pasar y al final vamos a tener dos sanciones. Una sobre lo que estaban preguntando y otra que puede ser incluso más gorda por no atender al requerimiento. Luego, atenderlo. Normalmente dan 10 días, que se transforman en 2 semanas porque no cuentan sábados y domingo. Y, oye, pues si te piden algo, contestar bien por un motu propio o con una asesoría que te ayude con esto. Esta sería la fase inicial. Pero bueno, también puede existir otra parte que es una propuesta de liquidación, o como normalmente se conoce en la calle, una paralela. Entonces, aquí, y esto nos ha pasado, la semana pasada hemos tenido unas cuantas porque, como decía, los datos fiscales vienen los importes de apuestas desde el año pasado, pero, por ejemplo, en el 2021 y en el 2022 no venían. Y entonces, ahora ya tienen ese conocimiento y están preguntando por ello. ¿Y qué hacen a veces? Es directamente mandarte una liquidación. Ya ni siquiera requerimiento. Ya te dicen, oye, hemos detectado que has ganado 1.000 euros en apuestas deportivas, te sale, aparte de lo que pagaste, 300 euros a pagar. Entonces, aquí lo que cabe es, bien, hacer alegaciones diciendo, oye, pues no estoy de acuerdo porque no eran 1.000 euros, o aceptarlo. Si aceptas, pues ya te entra con carta. Entonces, aquí ya entran en juego las sanciones. Cuando te viene con carta de pago, normal será que te exijan los intereses de demora. Pues si tuviste que pagar en el año 2022, pues intereses desde esa fecha hasta el día en el que pagas. Y luego ya entra en potestad, más bien, porque esto lo hemos comprobado así, del funcionario sancionarte o no. Entonces, aquí el funcionario puede sancionarte con una multa entre un 50, si es leve, en la mayoría de los casos, si no hablamos de mucha ocultación o cantidades no muy altas, es un 50%, hasta muy grave, que es un 150%, pero aquí ya estaríamos hablando de pues, que hemos pertenecido prácticamente a una organización para este tipo de ganancias. Entonces, y esto es una cosa que comentaba antes, cuando llega una sanción, se abre un periodo en el que tú también puedes recurrir esa sanción o te quedas con ella. Y aquí funciona un poquito como las multas de tráfico. Te hacen un descuento por pronto pago y por no rechistar. Hay dos reducciones que al final de este 50% se te va a quedar en un 20 y pico porque es una reducción, pero es otra reducción sobre la cantidad que no ingresaste. Pues en el ejemplo anterior, si eran 300 euros lo que me salía a pagar, me van a sancionar con el 50%, que serían 150 euros, pero me van a perdonar una pequeña parte si no recurro y si pago pronto, que se nos quedará mejor. Vamos, importantísimo. No ignorar el requerimiento, leer bien la exposición de motivos, aportar justificantes en caso de que sea necesario y pues, si no te ves capacitado o prefieres mano a un profesional, pues pedir ayuda.
Oye, y me he quedado con una cosa que me ha flipado, pero ¿cómo que a potestad del funcionario? O sea, Sí. a potestad del funcionario te multan o no te multan, pero ¿cómo es eso? No. Sí. Esto es así, ¿eh? Esto es totalmente verídico. Pero bueno, al final es por una cuestión de suerte. Pueden sancionar, dicen, no, abrimos sanción o no abrimos sanción. Y esto nos ha pasado en casos totalmente similares y cantidades parejas, el de lanzar la carta de pago con sanción o no lanzarla. Esto nos ha pasado no solo en tema de apuestas, sino en una inspección de IVA de un autónomo, en de renta por no declarar un inmueble. Entonces, esto es un caso curiosísimo, pero es que es así, es directamente o lanza la sanción o no la lanza. Nos ha pasado. Depende de las ganas que tengan. De curar, de la pasta que vayan a sacar. Luego también hay otra parte que también hay que tener mucho en cuenta y es que si ven que pueden hacer un poquito de sangre van a abrir otros ejercicios. Es decir, si ahora hablamos en apuestas deportivas, pero si fuera otro ámbito de renta, si ven que realmente, oye, estabas haciendo una cosa incorrecta, dicen, vale, te mira el 2022, vamos a por el 23 y por el 24 porque vamos a sacar aquí cantidad. Claro, empiezan a tirar de la manta o del hilo. A ver. Hostia, pero me ha flipado eso. O sea, es que no le veo ningún sentido al por qué el funcionario tiene esa discrecionalidad. Pero tendrá incentivos. Y luego sí que una vez se ponen a sancionar, o por lo menos en mi experiencia, y después de ir varias veces a hablar con el inspector, bueno, no sé si sería inspector de Hacienda o quién sería en concreto el puesto, pero después de ir a Hacienda 2 veces a hablar allí, una vez dispuestos a sancionar, la sanción es automática, o sea, ellos ya no pueden hacer nada, meten los datos y les sale todo. De hecho, en mi caso, no sé, creo que era la cantidad no declarada eran del orden de 6.000 y superaba por muy pocos euros un umbral que, bueno, que subía el porcentaje de la sanción. Sí. Y me decía... El tío me decía, no, me sabe fatal, pero es que fíjate, si yo pongo aquí la cantidad, me sale esto. Sí. Y luego, pues sí que es verdad que por pronto pago y por aportar toda la información y tal, pues hubo algo de descuento, pero aún así, otra cosa que a mí también me llama la atención es que dices que hablas de una sanción del 50% de lo que te toca tributar, no te parece mucho y a mí me parece una barbaridad. Pero bueno. Es que es una barbaridad. Claro, es como que, vale, podría ser más, sí. Pero sí, por ejemplo, eso, yo dejé de declarar un año 6.000 euros porque hubo una casa que no la sumé, ¿vale? Dejé de declarar 6.000, las sanciones eran del orden de casi 3.000, tenía que tributar casi 3.000, la sanción era del orden pues de 1.500, pero por superar un poquito los 3.000, entonces era más, no recuerdo exactamente qué porcentaje era el siguiente, pero era más del 50%. Sí, yo creo que te pondrían un 75 por ahí, que ya es juez. Sí, yo creo que era el 75 y luego me aplicaban una reducción del 25 y otra del 20, si no recuerdo mal. Y luego en el proceso, me pidieron permiso para inspeccionar todas mis cuentas bancarias y también me pidieron reportes de PayPal porque era lo que había utilizado para depositar en esa casa de apuestas que no había declarado. Porque yo lo que les dije es que, mira, es que de esta casa no tenía la información, que realmente no era así, realmente era pues que no la sumé, pero yo dije, es que además no tengo la información de la casa y era verdad que yo les había solicitado el informe y no lo tenía. Pero nada, no hubo ningún atenuante y al final pues tuvo que pagar pues eso del orden de 2.000 euros o una cosa así. Sí, aquí aparte de los 3.000. Claro, las dos reducciones son pagar y pagar en tiempo y no recurrirla, porque si tú pagas y la recurres ya te pierdes una de las dos. Entonces harías estas dos cosas directamente. Ahí está la reducción. Y preguntan por el chat, y una vez ya te ha llegado vamos a poner que ya te ha llegado la multa y ya pues se pueden aplazar, se pueden atrasar o aplazar. Sí, aquí ellos dan un plazo que es un poquito amplio, por así decir, a lo mejor se te va un mes y pico en función, porque va en función del día en donde la recibes y demás. Y sí, tú puedes al final con la agencia tributaria solicitar un aplazamiento sobre ello y lo único que te conllevará intereses de demora. Lo que pasa que tened en cuenta que podemos estar perdiendo, seguramente sí, la reducción por pagarla, porque estamos solicitando aplazamiento, entonces a lo mejor merece más la pena pedir la pasta por otro lado y pagar la sanción que perder la reducción y pagar los intereses de demora.
El tipo de interés de la agencia tributaria es bajito, bueno, bajito en función con el del mercado, está en un 4% ahora mismo, 4,06%, pero oye, si puedes pedir la pasta por ahí y dejarte la pagada con la reducción, 100% mejor. Vale. Y luego en el caso de, por ejemplo, en el caso de que se te haya olvidado hacer, por ejemplo, se te ha pasado la fecha o te das cuenta que estamos a 3 de julio y lo tenías puesto de pago online o lo que sea y se te ha pasado. ¿Esto qué se puede hacer? ¿Puedes hacer alguna complementaria? ¿Hay multa ya directamente? Aquí sería, pues vamos a imaginar que ahora mismo la persona que nos está escuchando no declaró las ganancias de 2023. La renta terminó el 30 de junio del 24 y ha pasado 23 de julio. Entonces, aquí lo que se hace es una complementaria y es muchísimo mejor que la hagas de motu propio porque te eliminas la sanción, no te van a sancionar y lo que pagarás será un recargo por extemporaneidad. Este recargo es de un 1% por cada mes que va transcurriendo desde que surgió la obligación. Es decir, si el 30 de junio del 24 fue el momento de pagarla, pues si han pasado ahora, pues, no lo sé, 8 o 9 meses, estaríamos en torno a un 8 o un 9% de recargo sobre esa cantidad. Nos libramos de la sanción y nos libramos de tener que estar luchando con la agencia tributaria. Luego, si lo tenéis claro y venían vuestros datos fiscales, que esta es la condición, os van a llamar, porque que no haya pasado no significa que no nos puedan preguntar por ello. Recomendamos siempre regularizar la situación, porque es que al final ahorras en todos los sentidos. Sí, puede prescribir en 5 años, pero esos 5 años que va a estar así. El hilo. Sí, la prescripción es de 4 ejercicios, pero cuenta desde el último día del pago. Entonces, la renta de 2023 terminó el 30 de junio de 2024, no prescribe hasta el 30 de junio de 2028. Luego, al final es que es muchísimo tiempo. Si yo no declaré en la renta del año pasado, tengo todavía 3 años y pico desde su momento para que me puedan venir y tenga aquí esa notificación que tanto miedo da. Es que, claro, además entiendo yo que cada vez tendrán mejores sistemas de detección. Bueno, ya está añadiendo lo de los datos fiscales. Quiero decir que tienen suficiente tiempo, es que es bastante tiempo para pillarte, vamos. Yo me los imagino haciendo un orden por cantidad, o sea, porque lo tienen todo, tienen DNI, cantidad no declarada o cantidad del juego y cantidad no declarada del juego y entonces hacen ahí un orden y uno a uno, pam, irán pasando por todos. Aparte, yo creo que ya lo tienen hasta automatizado. Seguro. Y prioridad a ejercicios que van a prescribir pronto. Nosotros los que nos ha llegado de clientes eran del ejercicio 2021, que ya está a puntito. Es decir, primero van a tirar, antes de que se me escape antes de que prescriba, voy a lanzárselo. Y luego otro caso que hemos tenido también bastante curioso y es de suplantación de identidad. Sí que hemos tenido un cliente que directamente le habían escrito de una casa de apuestas. Yo sinceramente ni la conocía, era de estas un poquito escondida. Y no sé si tenía como 3.000 euros de ganancia y realmente, yo hablando con él, es que no, de verdad que no, le ha tocado ir a poner denuncia, hablar con la casa de apuestas en sí y es un problemón porque al final es una suplantación de identidad con un pino, pero la agencia tributaria no lo sabe. La persona ha hecho la apuesta con sus datos de DNI y directamente se los imputa a ellos en Hacienda. Y es un problemón porque de inicio tememos que va a tocar pagar y luego ya veremos hasta cuando ya la casa de apuestas resuelva que realmente sí que hubo fraude aquí. Sí, es que lo comentábamos fuera de cámaras. Yo, las veces que hemos hablado con la DGOJ, siempre nos han hecho mucho hincapié en el tema del fraude, el tema de que hay personas que están sufriendo suplantaciones de identidad, o sea, que te roban el DNI y se ponen a apostar a tu nombre y, claro, es un problema real. O sea, quiero decir, que tú estés en tu casa tranquilamente y te llegue una carta y encima tengas que pagar, yo qué sé, 1.000 euros, 2.000 euros o lo que sea, por unas ganancias que ni siquiera has tenido y encima tengas que denunciar y encima tengas que pagar. Hostia, es que es un mundo un poquillo... Claro, esto, pues eso. a ver, ya sabemos que mucha gente, pues, por diversas razones, apuesta con cuentas que no son la suya, pero si además lo haces sin conocimiento de que la persona está siendo suplantada, eso es un delito, o sea, el que lo ha hecho es un delito, da igual si gana o se pierde, pero además es que hay mucha gente que lo hace precisamente porque como es capaz de ganar dinero apostando, evita tributar, porque al final tributar de cantidades grandes o
Si la suma total es grande, pues es mucho dinero. Entonces, utilizan las cuentas de otras personas, ya no solo porque estén limitados, sino para evadir impuestos. Con lo cual, el delito es doble, ¿no? O sea, lo hacen para evadir y lo hacen aparte con un medio que es suplantando la identidad de otra persona, robándole sus datos, etcétera. Entonces, estamos hablando de algo muy grave que cuando pasa a lo grande, creo yo. O sea, habrá pocas veces que sea cosas pequeñitas, sino que habrá uno que lo hace muchas veces con muchas personas, esperando que no le pillen, y algún caso se ha destapado, ¿no?, al respecto. Pero vamos, en cualquier caso es algo complicado. Y luego, pues ya están las anécdotas de, no, yo es que apostaba con la cuenta de mi novia, pero luego lo dejamos y mi novia entonces ahora me dice que le sale a pagar, no sé qué. Bueno, que eso ya es algo que se ha oído varias veces. Sí. Y nada, al final, pues te pueden Sí, pillar doble. lo sabéis vosotros mejor que nadie y es por temas bonos y demás, ¿no? Dice, bueno, pues abro cuenta a nombre de otra persona para aprovechar bonos de bienvenida, pero claro, tened en cuenta que esto luego tiene una fiscalidad. O la hago a nombre de mi padre, ya, pero es que a lo mejor tu padre gana 80.000 euros y la ganancia se le va a ir a un tipo de 40 y pico % y le estás revelando. Luego, a lo mejor por aprovechar un bono de nada es peor que otra cosa. Pensad siempre en la fiscalidad también, es muy importante. Cuando hagáis operaciones con consentimientos así a nombre de otro, que realmente la fiscalía está implicada siempre. Claro. Bueno, hacían una pregunta interesante, ¿no?, ahí en el chat, Fermín. Sí, yo tenía una... Bueno, ¿cuál es la que tú piensas? La de balancear casas extranjeras, que es algo que también preguntan muchísimo. Yo también era esa la que quería preguntar. Bueno, básicamente preguntan, claro, si tú apuestas fuera, ¿no? Como hemos dicho, si tú apuestas en casas que están fuera digamos, del dominio de España, ¿no? Pues puede ocurrir que a lo mejor fuera, por poner un ejemplo, pierdas 3.000 euros y en España lo hayas ganado. Entonces, te va a tocar pagar los impuestos en España, pero realmente tus beneficios reales han sido menos porque lo has perdido fuera. Entonces, la pregunta sería, ¿es aconsejable meter esos balances, si son negativos, si son positivos, dentro de la declaración o sería un poco tirarse a la piscina sin agua? Claro, depende de la casa extranjera. No es ilegal, evidentemente, acoger una casa extranjera, pero debemos tener en cuenta que tiene que estar regulada o bien en España, que no es el caso, o en la Unión Europea. Si no está regulado, si no lo consideran como una casa de apuestas regulada, esto es graciosísimo, las pérdidas no nos las van a dejar compensar, pero sí que exigirían las ganancias, luego no tiene ningún sentido. Pero es así, realmente. Has ganado, pero las pérdidas no te las dejo compensar porque yo esto no lo considero una casa de apuestas. A ver, lo lógico sería para todos igual. Si no me consideras la pérdida, no me consideres la ganancia. Pero realmente la pérdida, si no está regulada y ellos no lo consideran una casa de apuestas, al final vamos a ponerlo muy reducidos, como si has hecho una timba y dices, no, es que con fulanito el otro día en su casa perdí no sé cuánto. Ya, bueno, tú verás, pero esto no está regulado y luego la pérdida no es deducible para nada. Y lo de las pérdidas es un problema, creo que no lo hemos tocado, porque a diferencia que ocurre, por ejemplo, con acciones o con venta de inmuebles o fondos de inversión, tú cuando tienes una pérdida te la puedes compensar los 4 próximos ejercicios, porque al final has perdido, pero no significa que luego cuando tengas beneficio no puedas compensarlo. Con apuestas, por desgracia, no va así. Son ejercicios estancos, te permiten compensar hasta el límite de beneficios, es decir, gano 1.000, pierdo 1.200, me quedo en cero, pero es que esos 200 euros extras no me los dejan compensar en el año siguiente ni en el posterior. Y es totalmente una tributación desfavorable y totalmente absurda, porque al final he tenido una pérdida, es en una casa regulada y aquí no dejan compensar para siguientes ejercicios, solo ejercicios estancos, por así decirlo. De hecho, yo creo que este es el motivo por el cual en Reino Unido, en Inglaterra, se dejó de tributar por la ganancia del juego, y es porque alguien llevó esto a altas instancias y dijo, no, es que si no me lo puedo compensar entre años, es que no debería ni siquiera tributar, ¿no? Es decir, las pérdidas no me las admites al año siguiente, pero las ganancias sí. Entonces, por ahí, si no tengo... Puedo estar equivocado, pero creo que venía por ahí un poco la razón por la que en Reino Unido no se tributaba por las ganancias del juego y se traslada a los operadores toda la carga de la tributación.
Con lo cual, pues bueno, tienen más gastos, ofrecerán menos cuotas, ofrecerán menos promociones o lo que sea, pero se tributa a través de las casas de apuestas con lo que ganan ellas de sus beneficios o de su movimiento de dinero. De hecho, esto enlaza perfectamente con la pregunta, ¿no? Que veníamos a hablar de que si es un modelo justo o no. O sea, al final en apuestas, si pierdes, porque has tenido un mal año, creo que en apuestas y en el póker también ocurre, ¿no? Por eso se han ido tantos jugadores de póker, ¿no? En póker es exactamente igual. Si pierdes, te jodes, porque has perdido. Pongamos que en póker, pues eres un jugador con un buen volumen, pierdes 15 o 30 mil euros, pues te jodes. No pagas impuestos, vale, sí, bueno, pagarás los que te correspondan si trabajas o haces cualquier otra cuestión, o los indirectos y tal, pero bueno, pierdes. Pero es que si al año siguiente ganas, claro, al no poder compensar, estás pagando impuestos siempre que ganas, pero nunca puedes compensar cuando pierdes. Entonces, te metes, es que es un sistema muy injusto. Sí. Y todo entiendo. La base general, al final es de los sistemas más injustos de tributación. Pero es que luego hay más allá. Pensad que a lo mejor no interesa, porque el Estado tiene la propia lotería y quiniela y demás. Y estos sí que tienen una excepción de 40.000 euros sobre la ganancia. Es decir, una persona que gana 50.000 euros tributa por 10.000, encima es a un 20% tipo fijo, independientemente del tramo en el que estés, gana 2.000, o sea, tributa 2.000 por 50.000 euros. Si lo haces en apuestas, pues posiblemente se te vaya el 45% de IRPF y de esos 50.000 estás fácil en 15.000 euros. Fijaos la diferencia. 2.000 euros con lotería, 15.000 euros con una casa de apuestas. Injusto a todas luces. Claro. Yo creo que leí, ¿no?, que Loterías de Apuestas del Estado era la empresa pública más rentable de España, o de las pocas rentables. Seguro. No sé si la más o de las pocas que sale rentable al país. Hombre, que si esa fueran capaces de arruinarla también ya sería, vamos, muy difícil. Creo que AENA, ¿no? AENA también. De hecho, hay otros países donde las propias loterías del Estado son también casa de apuestas. O sea, aquí tenemos quinielas, tenemos algo también relacionado con deportes, pero no sé si es Finlandia o otros países que tienen también su casa de apuestas estatal. Bueno, pues están a punto. Sí, bueno, aquí sí, tenemos, no me extrañaría. Tenemos ahí unas preguntillas que cómo se declaran las ganancias pérdidas obtenidas de un broker como Betinasia, hasta la hemos contestado. Bueno, mira, esto es una buena pregunta. O sea, hay también una idea general, aunque creo que es una realidad material también, y es que si tú apuestas en las máquinas que hay en los bares o en las máquinas físicas, como no hay identificación por DNI ni nada, ¿realmente tú puedes apostar y ganar dinero ahí sin pasar por el fisco? Claro, aquí yo no sé muy bien cómo funcionan los locales. Supongo que a partir de cierta cantidad, cuando quieras reintegrar el importe, te pedirán algún tipo de justificación. Si ganas 10.000 euros, dudo mucho que no te van a pedir identificar para cobrarlo, no lo sé, no entro, porque no conozco el funcionamiento, pero sí que es verdad que no hay trazabilidad y si son premios pequeños y demás, ya está en la buena voluntad de cada contribuyente de llegar y poner esa ganancia que haya obtenido. Pero ojo, me voy al bingo, ¿eh? El bingo es exactamente igual. Si yo gano en el bingo un cartón de 500 euros, realmente debería incorporar la declaración de la renta porque es una ganancia de tal. Lo que pasa que evidentemente no se hace, vamos, no sé quién habrá oído un chiflado que haya hecho esto, pero no se hace realmente. Sí, a ver, no puedes desgravarte las pérdidas porque te dicen que no son nominativas, pero te dicen que deberías de declarar las ganancias. Pero, bueno, si no estoy equivocado, son 2.000 euros y ganas en una casa física en un único ticket 2.000 euros, porque si es en varios tickets creo que no cuenta. Pero si es en un único ticket que haces una combinada o una apuesta muy grande y ganas 2.000, incluida tu apuesta, es decir, si yo apuesto a cuota 2.000 y el ticket me sale a cobrar 2.000, ya cuenta como premio 2.000. Y a partir de ahí tienes que... No es 2.000 ganancias, sino 2.000 reintegro, por así decir. 2.000, sí, 2.000 de premio total, no de beneficio neto. Y luego, por otro lado, está lo que comentabas de... Es que no hay trazabilidad. Bueno, yo creo que a día de hoy, cada vez más locales te piden identificarte. Porque ellos quieren, o sea, te piden identificarte pues para verificar que tienes más de 18 años, que no estás autoexcluido, etcétera. Pero además llevan un seguimiento en las propias máquinas de quién está apostando y a qué está apostando.
Y bueno, hay casos de gente que le han limitado o que cuando va a apostar le dejan apostar menos por el hecho de ser ganador y estar identificado. Versus Sportium llegan a, pues, a ver, tienes que al final haber ganado una cantidad importante de dinero, pero sí que te identifican ya no solo por seguridad de que tengas más de 18 años, etcétera, sino porque así ellos controlan cuánto puedes apostar en esa máquina. Qué bueno. Eso es lo que yo conozco, ¿vale? Luego ya si hacen otras cosas o no lo hacen, hay algunas casas que no lo hacen, pues ya no lo sé. Sí que es verdad que también que, a ver, es un poco, o sea, si ya lo sabes, no hagas tickets que el payout sea más de 2.000 euros, ¿vale? Justo. Eso por un lado. Y luego, pues eso, la típica pregunta de, no, es que si tengo pérdidas, tal, o sea, no, olvídate, no las vas a poder desgravar en ningún caso. A día de hoy no te lo permiten. Por mucho que hayas depositado con tu tarjeta, que puedas demostrar que has apostado tú, no hay un informe que hagan en el que aparezca que tú eres el que ha ganado o perdido esa cantidad. Por aquí por el chat comentan que han bajado el límite ya a 1.000 euros. A 1.000 euros. Que depende también de cada local. Bueno, supongo que como en un casino, ¿no? Bueno, esto es una pregunta que hago yo. O sea, en un casino, no sé si la sabrá, José Manuel. O sea, si tú estás jugando a la ruleta, yo qué sé, y tienes un premio muy gordo, no sé, si ganas a partir de 5 o 10.000 euros, no sé si se puede ganar en un casino ese dinero en España, pero bueno, si lo ganas, yo creo que sí, ¿no? Si lo ganas, ese dinero te lo dan, o sea, te lo dan en cash y tú eso no tiene que pasar por la Hacienda tampoco. Claro, aquí dependerá, supongo, también, como decía Miguel, de las políticas del casino y demás. Vale. Seguramente a partir de ciertos umbrales ya identifiquen o lo que sea. Entonces, pero si no identifican, pues volvemos un poquito al mismo caso del bingo o de las casas de apuestas locales físicos, básicamente. O sea, que la clave es la identificación, claro, en este caso. Los casinos sí que te identificas, ¿no? Al entrar. Igual al entrar, en el registro. Sí, a ver, yo he visto, además que lo vi en persona, no puedo evitar mirarlo, que uno delante de mí depositó, o sea, no, hizo un reintegro de más de 20.000 euros. ¿Vale? Probablemente él fue con mucho dinero ya, se fue a jugar y luego volvió y cambió las fichas, más de 20.000 euros. Claro, ahí yo no sé si ha ganado o ha perdido. O sea, habrá que ver cómo declara eso, la verdad. No sé cómo lo harán, si llevan una cuenta anual en el casino o qué, pero es algo jodido. Y bueno, luego ya está que es la razón por la que muchos jugadores de póker se van de España, jugadores profesionales, es que, claro, si tú en un torneo ganas 100.000 y ha habido 10 torneos en los que has perdido 10.000, pues a día de hoy en España tributa sobre 100.000. Entonces, claro, se van. Claro, o sea, los del póker tampoco no cuentan los póker torneos profesional, sí. No. En España no. Hostia. Pero no es en España. Viviendo en España y jugando en el resto del mundo. O sea, las entradas de torneos no te descuentan de lo que ganas. Entonces, por eso se tiene que ir a países que no tengan tributación por las ganancias en el juego. Uruguay, sitios así. Portugal, ¿no? Portugal, Inglaterra, no sé si Malta, Andorra, pues sean sitios que no tengan o que la tributación sea menor. Pues el sistema de impuestos que tenemos, pues ahora mismo para apuestas deportivas y para póker es una basura. Creo que es un poquito. Mira, dice por aquí Antonio que Portugal nos pilla cerca, Fermín. Pues sí, hay mucha gente que se ha ido a Portugal, la verdad, no es el primero. Sí. Sobre todo en los ámbitos estos de evasión fiscal que hay por ahí, de grupos estilo Crypto Spain y todos estos, ahí siempre se ha recomendado irte a Portugal. O sea, supongo que algo tendrá. Claro, yo recuerdo el caso de Raúl Mestre. Él vivía 6 meses en Reino Unido para tributar allí y luego pues volvía. O sea, es que si no, su actividad directamente no la puede hacer. O sea, es que es imposible. Pero lo malo de esto, encima, tienes que estar con un registro muy, muy, muy detallado de los días que has pasado en Reino Unido para que no te lo tumben y te hagan tributar aquí. Luego ya no es solo me tengo que ir 6 meses fuera, sino tengo que estar con una psicosis permanente para que no me digan lo contrario. Y luego también, ¿no, José Manuel? O sea, aparte de, tú imagínate que te vas al Reino Unido o a Portugal, que dice uno por aquí, estoy en Badajoz, no me calentéis. Pues si te vas a Portugal, aparte de demostrar que estás más de 6 meses en Portugal, si tú, por ejemplo, pues no sé, tienes una empresa en España, te pueden decir que tienes interés económico aquí también, aunque estés fuera, ¿no?
puedes tener interés económico si tienes negocios aquí en España propios, puedes tener interés económico o el familiar si tu mujer y tus hijos están en España y dicen, no, es que te has ido tú. Si tu mujer y tus hijos están aquí, olvídate que sigues siendo residente fiscal español. Exacto. Entonces, ya no solo eso, sino mirarlo todo. Esto sí, si realmente alguien quiere mudarse por temas de fiscalidad, contrato encarecidamente, o sea, recomiendo encarecidamente que contrate una asesoría exhaustiva porque la broma puede ser importante. A veces dice, no, me he ido más de 183 días y no es el único requisito para ello, pueden pillarte por otros lados. O sea que ahí estaría el de 6 meses o más, el de no tener centros económicos aquí. Y el de la familia. Tu mujer, marido, tus dependientes no vivan en España, porque en ese caso eres considerado también residente fiscal español. O sea, que lo bueno sería no tener empresas y no tener familia. Justo. O mudarte con la familia, oye, si no vete a la Para eso ya te vas. Para eso ya te vas de facto y 6 meses no te vas todo el año. Bueno, para acabar, si queréis, y luego ya vemos a ver si hay algunas charlas, digo yo, algunas preguntas por aquí por el chat que no haya visto yo, o cualquier historia. No, yo tenía varias. Vale, pues si quieres la dejamos después y acabamos con esta pregunta que es una que nos ha dejado un usuario. A ver, este usuario nos pregunta que si existe alguna forma, ¿vale? O alguna estructura fiscal para no pagar tantísimo IRPF sobre estas nuevas ganancias, ¿vale? Y él pone su contexto, su ejemplo y dice, mira, yo a partir de lo que resta del año, yo ya me voy al 50 o al 45, no sé cuánto era. Y yo todo lo que gane ahora de apuestas va a ir ahí, va a sumar al 45. Entonces, claro, es que es una putada, es un hachazo gigante. Porque si imagínate, estás en Winner Odds y ganas 8.000 euros o 7.000 y te lo meten al 45, más luego lo que te cuesta la suscripción, pues es que al final, bueno, que es un expolio. Entonces nos pregunta esto, que si existe alguna manera a nivel, eres autónomo, alguna manera de intentar reducir esto de algún modo. Claro. O... Aquí no sería por el tema de apuestas, sino sería optimizar fiscalmente tu declaración, pues como autónomo con los ingresos que estás percibiendo. Es decir, lo de las apuestas realmente se va a ir a la base imponible general y no hay manera de reducirlo. Pero si eres autónomo, oye, a lo mejor te interesa hacer un plan de pensiones para autónomos que existen, que es hasta 5.000 euros y te reduce mucho la base imponible. O te conviene amortizar un elemento que tienes como autónomo aceleradamente y también te reduce la base imponible. Luego, ya no entraríamos solo en el tema de apuestas, que aquí poco nos podemos menear, sino ver las circunstancias de cada persona y en base a esas circunstancias y sus rendimientos, pues intentar optimizar al máximo la fiscalidad. Esto no lo podemos tocar, pero oye, la renta no es solo una pata, hay diferentes fuentes de ingresos. O sea, a lo mejor otra se puede contrarrestar. Sí, a ver, va a ser difícil que justo cambies de marginal, de tramo, por esas deducciones, pero bueno, algo habrá. Puedes meter, pues si tienes que hacer unas compras o lo que sea, pues meterlas en el año en el que más ganas y bueno, y el año que viene ya veremos, pero al final tributa prácticamente lo mismo. Pero es que piensa que si estás en 80.000 euros y lo reduces a 75.000, los 5.000 que te estás ahorrando son del 45% porque son el marginal alto. Luego, claro. Oye, cuando empiezas a ahorrar en determinados niveles, cada euro ahorrado en impuestos es casi medio euro. Luego interesa ahí mirarlo cuando ya superamos ciertos umbrales. Claro. O sea, que sería optimizar tu día a día como autónomo, pues intentar deducir, intentar meter todo lo que puedas. Luego el tema de los planes de pensiones, por completar la pregunta, ¿esto sería, hay planes específicos para autónomos o es que tú te pillas un plan? Hace un par de años y porque al final era una situación muy desventajosa y aparte de los 1.500 que hay para asalariados, hay 4.250 euros para autónomos. Pero, oye, bueno. si consigues una entidad financiera, que lo malo de los planes de pensiones es que siempre cobran muchas comisiones, pero ya hay muchos neobancos y muchas entidades financieras que cobran poquito, pues igual sale a cuenta indexarlo al SP500, un plan de pensiones, y estás ahorrando por ahí para cuando dentro de 10 años, que se puede rescatar dentro de 10 años ya, igual el hachazo es menor, porque no estoy ganando tanto, porque no hago apuestas, por lo que sea. Luego sí, al final mi recomendación es esa. Como esta parte no se puede exprimir, mirar las demás y ver si como autónomo, como asalariado a lo mejor pues hay reducciones flexibles. Siempre hay opciones fuera para poder optimizarlo un poquito y ese poquito, ya te digo, puede ser varios miles. Si se pueden ahorrar 2.000 euros al año, oye, es un dineral al final. Hombre, se nota, sí.
Oye, Miguel, ponen aquí en el chat, que me hace mucha gracia porque yo es que no lo había ni pensado, pero dice, esto es para optimizar fiscalmente el tema de las apuestas, es meter una apuesta grande a final de año y haces un cash out, o sea, la vendes el día 1 del siguiente año. ¿Eso sirve? Diría que no, ¿no? Eso está relacionado con la pregunta que yo tenía. ¿Qué ocurre con las apuestas no resueltas a final de año? ¿Cuentan como pérdidas o cuentan como no resueltas y se resuelven el año siguiente? Claro, es decir, porque eso es cuando piden la información en las casas de apuestas, normalmente dices saldo a final de año menos saldo al inicio, más retiradas menos depósitos. Pero ¿qué ocurre con las apuestas no resueltas que están de un año a otro? Esta es muy buena y me gustaría investigarla un poquito a fondo. Yo te digo por mi lógica, por otros ámbitos de la fiscalidad, y es que aquí debería la propia casa de apuestas hacer una contra, no sé cómo se dice el nombre, pero realmente no vincularla a este ejercicio, ni como pérdida ni como ganancia, es decir, como directamente no me cuenta, porque no se va hasta el año siguiente a dirimir. Luego, si he metido esa pasta, restarla y que no cuente ni como ganancia ni como pérdida. Pero me lo anoto porque es muy buena, que habrá alguna consulta vinculante o algo parecido, que es un caso muy, muy específico para ver el tratamiento 100%. Os hablo desde la lógica únicamente. Claro, yo pues lo que creo que ocurre, tal cual, es que la casa de apuestas informa del saldo final, no de las apuestas pendientes. Entonces sí que funcionaría como manera de reducir tus ganancias, ¿vale? No me lo voy a jugar a hacerlo, pero yo creo que a día de hoy lo que informan las casas es que no te cuenta como saldo final. Entonces te puedes realmente desgravar esa cantidad. Ahora, ¿cuánto vas a apostar? Si es una apuesta de valor o la ganas o pierdes, etcétera. Si te sale a cuenta o no, es decir, ya no lo sé, pero yo creo que de hoy las casas informan saldo final, entonces sí que contaría. Claro, porque imagínate que tienes que hacer, yo qué sé, es que claro, imagínate que tienes que hacer una apuesta de 8.000 euros. ¿No? O muchas apuestas pequeñas. ¿Qué ocurre con muchas apuestas que se juegan el día 1 y tú las haces el día 31? ¿Qué pasa con ellas? Entonces, o no, o apuestas de más largo plazo, porque tú puedes hacer apuestas ya para el Mundial del 26. ¿Qué ocurre con ese dinero? No es beneficio ni es ganancia, pero mi saldo final está menguado por esas apuestas que están abiertas. Entonces, realmente podría trasladar de esa manera beneficios a años futuros. Pero, claro, no estoy seguro y, de hecho, dependerá también de la casa de apuestas cómo lo informe. Sí, fiscalmente ya te digo, no sería una ganancia realmente. O sea, que aquí la pelota impuesta un poco en la casa de apuestas, porque realmente no es una apuesta finalizada. Luego no hay. Bueno, pues yo creo que es algo fácil de probar. El día 31 miras tu saldo antes de hacer la apuesta y pides el informe el día 31 de ese año y luego haces la apuesta, pues, yo qué sé, 500 euros. Y es fácil luego saber qué ha informado la casa de apuestas, si esos 500 euros te los ha contado o no. Total. Sí, pero bueno, es que depende un poco de la casa. Yo estoy un poco acojonado por eso, porque yo creo que muchas veces dirán, no, las que se resuelven el año que viene te las cuento como no apostadas, ¿vale? Como si no hubieras hecho la apuesta. Sería lo lógico. Sí, bueno, teoría no se sabe. Aunque sería lo lógico, sí. Marcar el saldo final, pero bueno. De hecho, yo creo que incluso se le podría preguntar a la casa de apuestas, a ver qué dice. Sí, porque a la casa de apuestas le da exactamente igual cuando hagas tú la apuesta. A ellos les da igual si tú pagas impuestos. Sí, les da igual. Exactamente igual. Y bueno, y otra pregunta que tenía yo guardada por aquí, que era ¿qué ocurre con los pagos en especie? Que hay muchas casas que acumulas puntos y tal y te ofrecen, pues, reembolsos en dinero, que yo entiendo que esos tributan exactamente igual. Pero sí que es verdad que hay otras que te ofrecen regalos, incluso algunos bastante grandes, como pueden ser móviles, monitores, consolas, lo que sea. ¿Qué ocurre con esos pagos en especie? Fiscalmente es tributable, al final es igual que existen los bancos, de toda la vida que te daban la vajilla o ahora te dan algo un poquito más suculento. Al final, cuando en renta, lo que tienes que hacer es declararlo, en este caso vendrá también como dato fiscal, como rendimiento en especie, es una mayor adquisición por parte del usuario y es totalmente tributable. ¿Y qué valor, cómo sabes el valor que tiene ese? Aquí lo que hacen es valor de mercado, le corresponde a quien emite el pago en especie
valorarlo, pues en función se tiene que guiar por una serie de pautas que establece la agencia tributaria y poner un valor de ello. O sea, tendríamos que preguntárselo a las casas de apuestas por cuánto valoran eso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, saqué un móvil con las millas de Winamax, pues por cuánto... O sea, como me salía ya, era el año pasado que salía ya en el borrador y cogí lo que ponía ahí, pero me imagino que ahí estaba incluido ese pago. Exacto, debe estar incluido, tienen que valorar ese móvil, ya te digo, la agencia tributaria lo establece, porque tampoco se puede hacer la trampa de, oye, lo voy a valorar por muy poquito para beneficiar al usuario, o a lo mejor lo valoro por mucho porque les interesa a ellos, porque al final para ellos es un gasto. Un gasto. Entonces, sí hay unas reglas dentro de la agencia tributaria para hacer la valoración conforme al precio un poquito de mercado. Pues muy bien, está bien, porque también en Winamax te dan la opción de comprarte un Lamborghini, o sea que está bien que lo puedan valorar, ¿eh? Creo que está ahí la opción. Bueno, dicen, ¿podéis repetir lo de Betinasia? A ver, al final es lo de las casas de fuera de España. Al final, pues en teoría, ¿no? Sí que tienes que informar, pero bueno, no sabemos o no tenemos a ciencia cierta la sapiencia de que Hacienda pueda trazar esas ganancias. Entonces, aquí queda en el tejado de cada uno hacerlo o no. Yo no lo haría, la verdad. Si fuera yo quien lo tuviera que hacer. Esto es consejo mío para nadie, pero yo no lo haría. Pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera. Pues bueno, pues, si no hay más preguntas, no sé si tenéis algo que contar al final, algo que se os haya quedado en el tintero. Yo lo que comentábamos antes de entrar, si la gente, que esto supongo que lo verá más de uno, un poquito más en diferido, si surge alguna preguntilla y demás, oye, que no tengáis reparos, ponedla y nos comprometemos a responder, que puede ser que surjan 1000 casuísticas. Entonces, bueno, alguna cosita podemos ir contestando sin problema. Sí, nos han dejado Oye, una por aquí. ¿Ibas a pasar alguna otra cosa o ya estamos...? Sí, una pregunta aquí del chat, pero dale. Si quieres, Vale. digo la pregunta del chat primero. A nivel conceptual, ¿vale? Yo creo que los impuestos sobre beneficios de apuestas, en algunos debates, pues se ha llegado a mencionar que es como doble tributación, porque tú al final es un dinero que has ganado y ya has tributado por él, el que inviertes en apuestas deportivas, de donde las casas ya pagan unos impuestos también por los beneficios que sacan de lo que tú pierdas, ¿vale? Pero que si ganas además entonces tributas adicionalmente. Entonces, digamos que es algo, digamos, que depende de la suerte, ¿no? Que un año ganes o pierdas y como bien decíamos antes, no se pueden trasladar pérdidas de un año para el siguiente, entre otras razones por esa, no se debería tributar sobre ganancias del juego, ¿vale? Es mi opinión, desde luego parcial como apostador que tiene beneficio con las apuestas, pero es que creo realmente que es así. Es decir, si pierdo sobre el dinero que yo pierdo, las casas de apuestas tributan porque es un beneficio suyo. Si yo gano, pues entonces soy yo el que tributo, pero a unos tipos mucho mayores de lo que la casa de apuestas tributaría por esos beneficios, porque al final ellos tienen muchos gastos y muchos otros motivos para desgravar sobre esos impuestos y bueno, que como a nivel conceptual me parece como una especie de doble tributación sobre un dinero que, dependiendo de si ganas o pierdes, tributa o no tributa, o sea, no me parece que sea el mejor modelo, ¿vale? Evidentemente, pues hay modelos mucho mejores como Reino Unido, pues tributa la casa de apuestas y punto. Y hay otros que son todavía mucho peores, que son como por ejemplo en Alemania, que directamente ya tributa sobre un 5%, o sea, un 5% de todas las apuestas ganadoras, ¿vale? O sea, imposible ganar a menos que tengas un yield mucho mayor que el 5%. ¿Vale? Entonces, ya de todas las apuestas que tú ganas, un 5% va te lo retienen ya directamente. O sea, no te llega ni a tu bolsillo. Entonces, vamos, ahí es una tributación que directamente mata muchas apuestas, todas las que son a cuotas bajas, que el yield es menor del 5%, ya directamente es imposible ganar con ellas. Con apuestas a cuotas más altas donde el yield puede salirte más alto, pues sí, pero evidentemente lo hace muy difícil. Y bueno, pues habrá otras jurisdicciones donde sea diferente, pero en España al menos, vamos, es algo bastante injusto, también por lo que decíamos de que el juego público está mucho más exento que
que el privado y bueno, me parece algo bastante injusto el sistema tal y como está. Y de hecho yo creo que la DGJ no lo ha pensado bien, pero limitando a jugadores ganadores acaban recaudando menos que si no lo hicieran. ¿Vale? Eso por supuesto. O sea que... Sí, totalmente. Hay por aquí una pregunta que dicen, si estás casado en gananciales, y entiendo que haces la declaración conjunta, dice que si se reparten ganancias perdidas al 50. Claro, a ver, si estás casado en gananciales, tienes la posibilidad de hacer la declaración individual, la declaración o conjunta. Si la haces conjunta y un miembro de la pareja gana 1.000 y el otro gana 500, pues aquí sí que podremos netear pérdidas del juego de uno porque es una única declaración conjunta, eso sí. Pasa que para que se haga cuenta de la declaración conjunta, uno de los miembros del matrimonio debe ganar muy poquito, debe estar en torno a 3.000, 4.000 euros como mucho para que salga realmente a cuenta. Pero es una opción. O sea, se podría tratar de que uno de los dos pierda. O sea, si uno de los dos, por ejemplo, no trabaja, puede tratar de perder esos 3.000 o 4.000 y que reste al otro, ¿no? Por ejemplo. No. Pero perder nunca compensa, Fermín. Yo qué sé, si el otro gana mucho, no sé. Pero no lo que sí que es que si ha perdido, pues declararlo. O sea, eso sí, ¿no? Sería Exacto. compensarlo. Si ha perdido, declararlo. Si ha ganado, pues bueno, y además lo hacen conjunta, o sea, y lo hacen individual, pues a lo mejor no conviene, porque uno de los dos no llega a ese umbral. Pero si lo hacen conjunta y tanto si ganan como si pierden, pues hay que declararlo. Correcto. Muy bien, pues si no hay más dudas, yo creo que ha quedado todo casi bastante resuelto, ¿no? Por aquí preguntan si estás limitado en España y cambias de residencia fiscal, puedes abrir otra cuenta, pues es que eso va a depender de Depende. la casa Depende de las casas, sí. Bastante eso, complicado y te pueden pillar y te pueden decir que tenías ya cuenta, tal, pero bueno. Sí. Es ya a nivel de casas. A nivel de fiscalía yo creo que hemos tocado lo principal y que ya ha sido bastante. Y luego ya pues estarán los casos personales de cada uno que pueden ser muy diferentes. En mi caso, pues eso. Llevo ya... Ah, bueno, sí, ahí tenía una pregunta. ¿Del hecho de que un año te hagan una inspección o te multen, también influye a que años posteriores puedan tener más propensión a ponerte en la lista o no? No hay una regla escrita, pero en nuestra experiencia sí. Cuando hay un año tumultuoso, hay más probabilidades de que miren otro. Pero no hay nada que lo certifique, pero nosotros que hacemos como 500 declaraciones anuales y hemos visto que hay en las que hay alguna puede haber más recurrencia que de sanción que de disposición que no. A ver, tiene sentido. Yo si fuera ese funcionario, pues digo, voy a ir primero a por trabajo hecho. Claro, si yo ya a este ya lo he multado, vamos a ver qué ha hecho, ¿no? Exacto. A ver si... Antes que preguntar a otro que está por allí, bueno, pues voy a consultarle a este que ya sé que puede haber algo. Exacto. Bueno, pues si alguien del chat le tiene ahora para abril, ¿no? Es en abril ahora cuando empieza la temporada, ¿no? Vuestra temporada alta. Pues si alguien quiere hacer la declaración de la renta con buenos profesionales y buena gente, pues pueden ir aquí a la nube fiscal, les dejáis un mensajito y nada, que vayan para adelante, ¿no? Sí, nosotros encantados. Al principio tenemos mucho volumen porque hay dos tipos de perfil, el que quiere hacerla al primero y el que apura el último día, pero bueno, normalmente habrá hueco, así que nosotros encantados. Muy bien, pues nada, pues muchas gracias a los dos. Muchas gracias, José Manuel, también por haber aceptado nuestra invitación. A vosotros. Y espero que haya sido una charla buena tanto para vosotros como para la gente de por aquí, que nos están dando las gracias, muy instructivas y claras las explicaciones. Muchas gracias. Gracias a vosotros por estar aquí. Gracias a José Manuel. Gracias a Miguel. Muchas gracias. A vosotros. Buena tarde y estamos en contacto para cualquier cosita. Perfecto. A cuidarse. Hasta luego. Adiós.